Nicolás Bernal Barbosa, ¿cómo estás, doctor? Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, médico pediatra y con su hijo, que está hecho un guapo y que dijo, yo quiero salir y por supuesto aquí está. Gracias por estar aquí en el programa, amiguito, me da muchísimo gusto. Gracias. Vamos a hablar de crianza y desarrollo en la infancia. ¿Ha variado de unos años para acá? ¿Se educa diferente? ¿Se cría diferente a un niño? Fundamentalmente la crianza es un proceso que ha obedecido a las necesidades de las sociedades, de las personas como han estado en su entorno. Sí. Lo que ha cambiado mucho es las estructuras familiares, eso sí ha cambiado mucho. Sí. Anteriormente las familias estaban compuestas y estaban estructuradas de formas distintas. Anteriormente las familias no estaban tan fragmentadas, por así decirlo, no era común tener este fenómeno que tenemos hoy día en la modernidad, en donde está papá y mamá, ¿no? O la estructura familiar que sea, en una casa criando a 2, 3 hijos, ¿no? Que es más o menos la tendencia, aunque esa tasa va para abajo, ¿verdad? Va para abajo. Ya hay muchísimos con hijo único. Exacto. Aquí Jonás es un hijo único, ¿verdad? Pero esa estructura además ha cambiado. Sí. Ha cambiado mucho la forma en la que hay un hiperenfoque, se llama, donde la crianza se ha vuelto pues muy, pues cómo decirlo, como muy fijado sobre todas las cuestiones que están alrededor. Y a la vez con el auge de la tecnología ha cambiado mucho la forma en la que se tiene acceso principalmente al tiempo, ¿verdad? Hoy día vivimos corriendo. Sí. Y eso amerita ciertas cosas que hay que tener más atención en ciertas cuestiones de la crianza, en la forma en la que se cría desde chiquitos. Claro. Para que más adelante durante la formación sea más adaptable el niño, sea mucho más fácil que se desarrolle en el entorno. Las pantallas, ya como bien decías, el tema de la nutrición, todo lo que está a nuestra disposición, y hay muchas cuestiones que parece ser como muy intuitivas, ¿no? Que el criar y el desarrollo de los niños es algo como que se da muy fácil, pero bueno, hoy día hay muchas cosas que creo que ameritan cierto enfoque. Cuidado, ¿no? ¿Qué le dirías a los papás como médico, como pediatra? ¿En qué nos tenemos que fijar? O sea, ya nació la criaturita, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Los primeros 1000 días, que es una cuestión que es más mi enfoque, ¿no? Desde la lactancia, ¿no? Favorecer mucho la lactancia, cómo nacen los niños, en dónde nacen, ciertas cuestiones que los primeros días, ciertamente hay cosas que no podemos controlar del todo, ¿no? Hay veces que se necesita hacer una cesárea por alguna cuestión médica, pero dentro de eso hay algo que se puede hacer para favorecer mucho más el apego, favorecer que los niños puedan tener lactancia, y eso ya compete mucho a los profesionales de la salud, y desde ahí la alimentación, la nutrición, los primeros 1000 días, cómo se... Estamos hablando de los 3 primeros años. Exactamente, incluso se considera desde la concepción, son Okay. los primeros 280 días, es lo que dura el embarazo, porque lo que come la mamá también influye mucho en el desarrollo del niño. Que esto tendría que estar muy al pendiente la mamá y su médico, que en este caso es el ginecólogo, ¿no? Exactamente. De llevar los cuidados y las recomendaciones necesarias. Sí. Ahora, el tema de vacunas, que ha sido como muy controvertido a raíz del COVID. ¿El sistema de vacunación en México sigue siendo el mismo? ¿Han quitado algunos, por ejemplo, la tosferina, que ahora estamos volviendo a oír de esta enfermedad? El esquema incluso agregó unas nuevas en el 2022, cambió el esquema de vacunación, se agregaron 3 vacunas, que es hepatitis, meningococo y varicela, pero a nivel de salud pública todavía no están disponibles, todavía no se aplican. Es a nivel particular. Eso es a nivel particular. Sí. Lo que sí es cierto es que la tasa de vacunación a partir del COVID declinó mucho. ¿Por qué habrá sido esto? Pues porque en principio esos programas se detuvieron, dejaron de haber disponibilidad de vacunas a nivel desde los sistemas de salud pública como unidades de medicina familiar, todos los centros de salud, exacto. Y eso desde ahí empezó, ¿no? Y todo el auge se fue hacia la vacuna COVID, hacia el desarrollo de nuevas vacunas para combatir lo que estaba en ese momento la pandemia. Y ha costado mucho recuperar esa tendencia de, además, cierta desconfianza, ciertas cosas con los niños también, pues, hoy día hay mucha desinformación en internet, hay desconfianza hacia ciertas formas. Salieron hace unos años estudios que después se desmintieron, incluso ligando las vacunas con enfermedades como autismo y otras que después se desmintió por mucho.
Sí es cierto que la vacuna es un medicamento y tiene ciertos conservadores, ciertas sustancias, pero al final se ha visto que como estrategia de salud pública es la forma más efectiva. De hecho, es la intervención que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad, ¿no? Las vacunas, Las claro. vacunas. Y lo vemos con cualquier vacuna, desde los pequeñitos, ¿no? Desde el sarampión, pues te ponen sarampión, digamos, para entenderle, Exacto. para que prevenirte. O sea, sí sabemos que te ponen parte de la enfermedad. Es correcto, sí. ¿De qué otra cosa tienen que estar al pendiente los papás? En el tema de la alimentación, que si antes el huevo no, que ahora sí, que si es alérgico, ¿qué cosas sí, qué cosas no? ¿En qué va la pediatría? En esas cuestiones ha salido, lo que más ha salido es venir a informar cosas que antes estaban en desinformación, precisamente, que si el huevo antes del año de edad no, los cítricos, ciertas cosas que hoy día sabemos que no. ¿Qué es lo que sí importa? La disponibilidad que tenemos hoy día de alimentos hiperprocesados, colorantes, endulzantes. Esos no. Eso es no, lo que más se puede evitar. Eso es lo que se debe de evitar, exactamente. Salió ahorita que decías de colorantes y endulzantes que lo que tiene rojo y azul está prohibido. Eso sí son algo. ¿Qué le estamos metiendo? ¿Qué se está metiendo el niño a la boca cuando se come estas gomitas súper coloridas? Esos colorantes son al final químicos. Se ha visto que el colorante rojo es neurotóxico, ¿sí? Tiene alteraciones incluso en el comportamiento. Cierto. Sí. Okay. Y falta mucho en legislación para prohibir ese tipo de químicos. Sí. Pero en casa podemos decir, estas gomitas rojas no, y rojo y azul, ¿o es el rojo? Realmente sí es una cuestión de colorantes, sí. El que sea, y de conservadores. Okay. Creo que hoy día la Secretaría de Salud acertó hace unos años cuando hizo lo de las etiquetas, ¿sí? Se ha visto... Ha servido. Ha servido mucho, incluso a nivel personal, ¿no? A nivel de la familia, es algo que nosotros leemos ya mucho las etiquetas, y es un hábito que hay que desarrollar para que ciertamente eso pueda dar algo. No quiere venir. Ok. Aquí te lo dejo por si quieres dibujar. ¿Quieres dibujar ahí? Aquí, mira. ¿Qué vas a dibujar? No quiere. Ok, Jonás, a la hora que quieras dibujar, ahí está la pluma. Entonces, las etiquetas sí han servido. Otro tema que preocupa a los papás es la talla del bebé. Que si el primo o el hermanito mayor ya medía no sé cuánto y ahora no crece. Sí, eso es una valoración que hay que hacer de forma nutricional en el consultorio. Nosotros tenemos gráficas en donde podemos graficar la estatura del niño según su edad, correlacionarlo con su peso y ver si esa existe esté dentro de la media. Esté dentro de la media. E incluso si se sale de estas gráficas, se sale de la media, puede llegar a ser que el niño sea sano, ¿sí? Que es esta cuestión que conocemos como talla baja familiar, ¿no? Hay que considerar la talla de la mamá y del papá. Pero bueno, todo esto es una cuestión de conocimiento que nosotros llevamos como pediatras. Está como sobrevalorado el que es alto, ¿no? Es que mide mucho. Pues, si vendimos poquito tampoco pasa nada. No, lo que importa son más cuestiones de la salud. Claro. Y algo que se ha considerado nuevamente es la salud emocional, la salud mental. ¿No? Esta cuestión que hay que romper mucho más ciertos tabús de esto, porque la salud debe ser algo integral. Desde los chiquillos debemos de considerar la crianza en una cuestión mucho más, hoy le llamaban mucho esta cuestión de crianza respetuosa, pero en realidad lo que se necesita son personas que contribuyen a la sociedad, que emocionalmente estén conscientes, que estén desarrollalladas. Yo estoy de acuerdo en esta educación respetuosa, pero también ya me ha pasado con varios papás que empezaron con la educación respetuosa, que llegó el momento en el que dijeron, sí, porque soy tu madre. O sea, sin golpes, llega un punto en el que, ¿qué quieres comer? ¿Qué te quieres vestir? ¿Qué te quieres ir a dónde? ¿A qué escuela? O sea, no puede ser. Sí, ya casi acabamos con esto, lo prometo, 2 minutos y ya. Entonces, yo creo que tienen que mediar los papás. Sí. Y o sea, sí, una educación respetuosa, pero también te pongo límites, porque por supuesto, aquí el que manda es el papá, por bien del niño, no por imposición. Creo que el nombre se ha asociado mucho a eso, a la falta de límites, ¿no? Sí. Pero todo lo contrario, yo creo que respetar al niño, respetar la infancia, es darle su lugar en la familia, ciertas cosas.
sí, el hecho de que ellos puedan elegir ciertas cosas les desarrolla la autonomía, la autoestima, pero bueno, al final del día es muy importante también, mi trabajo es que tú estés seguro y bueno, esa es mi función esa es como mi papá. función. Te puedo dar a elegir entre 1 y 2, pero 1 y 2 yo ya vi que ninguno tiene riesgo para ti. Exactamente. Pero no en un abanico de posibilidades de algo. Claro, no, y además eso a los niños les da más seguridad, ¿sí? Claro, los contiene. Los contiene. Por supuesto. Y en otra ocasión, bueno, pues me gustaría platicar contigo sobre ya temas, qué pasa con las diarreas, qué pasa con las infecciones de garganta recurrentes y todo esto para ir como desmenuzando por temas, ¿te parece? Sí, por supuesto. ¿En dónde podemos localizarte? Yo trabajo en el Star Médica, tengo ahí un consultorio y también trabajo en el Hospital Gestamed. Son clínicas particulares. Ajá. ¿Y un teléfono que nos pudieras dar, Nicolás? Sí, claro que sí, es 44 13 13 90 56 72. 56 72, doctor Nicolás Bernal, así te encontramos también. Correcto. Muchísimas gracias, Nicolás. Mucho gusto. Gracias. Gracias, Jonás. Adiós. Adiós, vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros, está usted aquí en Confianza. Regresamos. Nos llamó Anaí Carranza, muchísimas gracias Anaí, y nos da su punto de vista en el tema anterior que tocábamos, lo de la crianza de los hijos con el pediatra, y ella nos platica, considero que este tema no es cualquier cosa, ya que la crianza es vital para tratar de encaminar a la persona que queremos sea de grande. Es cierto, lo que hacemos por los niños a temprana edad, pues es en lo que se va a traducir cuando sea todo un hombre o toda una mujer. Cuando sean de grande, nuestros hijos nos mandan saludos. Muchísimas gracias, Anaí. Y efectivamente, criar hijos, yo considero que es el trabajo más importante de nuestras vidas, el más difícil y el más satisfactorio, cuando te dedicas y cuando le echas tiempo, ganas, conocimiento, lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que los padres de ahora, bueno, pues estén dispuestos a entregar todo eso como sus papás lo hicieron seguramente con ustedes. Cambiando de tema, Ricardo Rabel ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Buenos días, Amelia. Buenos días a todo el público. Muy bien, muchas gracias. Aquí con Oye, y acordándonos que no hace, por la tristeza de la muerte del Papa Francisco, no hace mucho platicabas justamente, de la autobiografía. El 3 de marzo, sí. me acuerdo, porque lo revisé, no creas que tengo tan buena memoria. Sí, pero pues hace un mes. Sí. Presentamos el libro Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco, donde nos narra él de su infancia, de sus amores, de su escuela, etcétera, y de un problema muy grave que tuvo en los pulmones. Prácticamente se salvó de milagro, por la intervención de una monja. Y bueno, todo lo que le ha traído, y pues vemos que su enfermedad pues ahora también fue pulmonaria, fue lo que lo llevó abajo, y bueno, pues descanse en paz el Papa Francisco. Ya está lo ahí el libro. con oxígeno. Sí, la verdad es mucho. que seguramente van a querer pues conocer más de la vida, ¿no? Sí, les recomiendo ese libro. Ahí lo tienen. Sí, ahí lo tenemos, Esperanza, la autobiografía del Papa Francisco. Y bueno, pues vamos con el de ahora. El de hoy, ahí lo veíamos en pantallas, la autobiografía, para quien quiera pues echarle una buena leída y conocer más de este Papa que muriera el día de hoy. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Otro también que se nos fue hace 8 días. Sí. Mario Vargas Llosa, un personaje peruano, la verdad, muy, muy importante en el desarrollo de ese país y en las letras de todo el mundo. La verdad es que tiene un estilo de escribir increíble. Y bueno, vamos a hablar de este libro, La ciudad y los perros. Es un libro muy, muy interesante. Es un libro donde Mario Vargas Llosa pues hace una crítica de lo que sucedía en su país en ese momento. Él lo escribe en 1962, se publica en 1963 y pues él nos narra cómo era la vida en un colegio militar. ¿Por qué es la ciudad de los perros? La ciudad es Lima, Perú, y los perros porque así le determinaban a los alumnos de nuevo ingreso en ese colegio. Eran los perros los que iban entrando
Y los alumnos de cuarto y quinto, que eran los grandes, pues los trataban y les hacían el bautizo, que le llamaban, tratándolos como perros, de verdad. Era hacerlos que se pusieran en cuatro patas, que ladraran, que se mordieran entre ellos, etc. Lo que ahora llamamos bullying, de verdad, muy, muy difícil. ¿Cómo empieza la novela? La novela empieza cuando están los alumnos de quinto grado, que pues realmente no se dice que aprendieran mucho, sino que iban, los mandaban ahí a este colegio a ser hombres. Era un machismo muy, muy, muy fuerte. Y sí, qué terrible, ¿no? Muy, muy difícil. La verdad es que muchos iban porque no los querían en su casa, muchos porque querían los papás que se hicieran hombres. Se hicieran machitos. Exacto. Y muy pocos eran los que escogían ese camino. No, pues ¿a quién le va a gustar que te traten como perro? Y la verdad es que era un trato muy infrahumano. Entonces empieza que se están tratando de robar el examen de química que van a tener, pero bueno, pues se mete al aula donde los tienen guardados y al salir se rompe el vidrio. Entonces, bueno, pues ellos tienen la esperanza de que no los van a descubrir, o que si los descubren, pues nadie sea rajón y diga, pues sí se lo robaron. Es un grupo que se llama El Círculo, que así se autodenominaron, porque el Jaguar utiliza mucho los apodos en este caso. El Jaguar es un muchacho que desde que entraron como perros ellos, pues él no se dejó que lo trataran mal, porque era un niño muy bravo, muy peleonero y todo. Entonces a los que se le enfrentaban, pues él los golpeaba y todo esto. Entonces él formó con todos los de su grado lo que era el Círculo, y se vengaban de los más grandes. Era una guerra de guerrillas ahí entre ellos, pero muy, muy fuerte. Y entonces, bueno, pues el Jaguar, el Rulos, el Boa, eran los íntimos de él, y el Cava. Y ya por los apodos te puedes dar cuenta de cómo exacto, eran, ¿no? Exacto. El Cava es el que se mete a robar el examen. Sí. Y bueno, pues después. Pero estaba el Poeta, que era un muchacho que pues él pues no era tan fuerte, pero sin embargo se le daba mucho para escribir. Y entonces les escribía las cartas de amor para las novias, y les escribía novelitas eróticas que se las vendía para obtener recursos. Ese era su principal objetivo. Y otro que era el Esclavo. Esos eran los guardias esa noche, se dieron cuenta, pero pues no lo iban a delatar. Hasta que de plano van pasando varias cosas, y entonces el Esclavo, él le ponen así porque la verdad lo tratan muy, muy mal. Muy, muy mal, está al grado que él quiere salir, está enamorado de una chica que se llama Teresa, que nunca le ha dicho nada, pero quiere ir a visitarla desde la infancia, la conoce, a declararle su amor. Pero bueno, pues como dicen que se dan cuenta de que habían robado el examen, y como nadie dice nada, entonces los sargentos y estos dicen, pues no van a salir hasta que no se digan quién fue. Entonces el Poeta, él logra salir y va a llevarle una carta del Esclavo a esta niña Teresa, pero a la hora que llega y la conoce, pues decide no darle la carta, y entonces la invita al cine. Válgame, y se empieza a enamorar de ella, ¿sí? Y empieza a cartearse con ella, pero no le dice nada al Esclavo. Y entonces más adelante, bueno, pues muchacho que puede salir, se entera el Poeta y pues decide salir, se escapa de la escuela, llega con Teresa, que aún no se le ha declarado, pero él está enamorado, y entonces le dice, y bueno, la chica le corresponde, y va todo. Hay una cosa muy, muy complicada de cómo nos escribe Vargas Llosa, porque va metiendo fragmentos que no te dice quién es el que está narrando en ese momento. Entonces, hay momentos que tú sí dices, a ver, aquí... ¿Es el Esclavo ¿qué o pasó? es el Poeta? ¿Es el Poeta o Sí. es el Jaguar o es No es fácil de leer. No es fácil, la verdad es que Sí. es complicado. Comentábamos ahorita antes de salir que luego se los dejan en la secundaria a los muchachos. La verdad es que es un libro difícil. A pesar de que esté escrito en español, es un español peruano,
hay muchas palabras que la verdad, en este libro que traigo, tiene una ventaja que trae al pie de página muchas de las cosas, lo tú lo puedes ver, sí, porque son muchísimas las palabras que si no lo trae eso es difícil entenderlas. No todas las presentaciones lo traen, entonces es un libro complicado. Y luego todo esto que nos va narrando Vargas Llosa, cómo se van caminando, y ya cuando avanzas mucho en la historia, pues ya no quieres dejarlo porque sí es una historia muy entretenida, sí es una historia que te da coraje, cómo va pasando todo. Después en una práctica de tiro, pues le dan un balazo al esclavo en la cabeza, y entonces cómo tratan de encubrirlo las autoridades para que pues el colegio no quede mal, y dicen que fue un accidente, sí. Y entonces todas esas cosas que pasan entre las Fuerzas Armadas. En muchos lugares. Y que pasan no nada más en Perú. Por supuesto. En todas partes del mundo pasan cosas así, y bueno, pues las autoridades tratan de... para salvar para no quedar mal, claro. Así, primero las personas y después las instituciones. Entonces, sí es un libro de denuncia, que la verdad, yo creo que si ahorita tratara de sacarlo algún autor como lo escribió Vargas Llosa, sería muy difícil que se publicara. No tendría el éxito que tuvo. No, porque la verdad es un libro fuerte, es un libro que habla de muchas formas que no son políticamente correctas en este momento. Entonces sería censurado, sería pues dejado por ahí porque no habría manera de que lo pudiera publicar fácilmente. Y el tema del bullying, que bueno, muchos tratamos de que se acabe de alguna manera, de qué haces con el buleador, qué haces con el buleado, cómo educas en casa a estos pequeños, ya sea el que pega o al que le pegan. Y esto, digo, no es que lo está resaltando, no es que esté a favor de él, pero no hemos cambiado mucho. No. Vete a escuelas donde dices, de verdad, ¿cómo se llamaba cuando entraban a la vocacional, que les hacían la no sé qué? Pues mira, no te vayas tan lejos, la novatada. Aquí yo me acuerdo cuando yo entré a la preparatoria, en la preparatoria centro de la UAC, se le llamaba todavía las perreras. Las perreras, eso. Sí, eran los perros, donde eran los salones de los que entraban a primer semestre. Y les hacían ver su suerte. Sí. Fíjate que alguien me platicó, yo era muy niña o adolescente, de una bromita que le hicieron a uno de los recién entrados a la preparatoria, y lo amarraron en las vías del tren, donde ya sabían estos muchachos que amarraron al nuevo, que el tren daba... Ves en la Ciudad de México que había como tranvías, y que daba vuelta. Entonces lo amarran, no me acuerdo si era tranvía o tren, pero bueno, el caso es que lo amarran y el muchacho está viendo cómo llega el tren y a unos cuantos metros se desvía. Se muere el muchacho. Claro, si no le da un menos. Infarto y se muere, y yo decía, ¿qué cosa tan espantosa? ¿Y cómo van a volver a dormir tranquilos los que le hicieron la bromita que lo llevó a la muerte? No miden las consecuencias los chamacos. Desafortunadamente sí pasa mucho. Ha pasado esas bromas que luego se juegan, que hasta cuando eres adulto dices, ¿por qué se hace todo eso? Son unas tonterías, pero ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y hay cosas muy fuertes, pero también con la palabra, el estar diciendo eres un tonto, eres el feo, eres el esclavo, eres el que no sirve para nada. O sea, ¿cómo podemos echarle a perder la vida a una persona por tratarla mal? Física o emocionalmente, intelectualmente, psicológicamente, o sea, no nos damos cuenta. Sí, es difícil. Aquí en la obra, bueno, ya después da un giro, donde el jaguar, que es el más fuerte de todos, mero. Cambia y bueno, nos van narrando y nos vamos dando cuenta que la narración que hace eran fragmentos de él, y entonces ya vas cambiando la perspectiva. Es muy interesante, la verdad es que el libro vale mucho la pena, lo recomiendo ampliamente. Esta versión que traje, de Editorial Cátedra, es una versión donde trae las primeras 200 y tantas páginas, son un análisis literario, y después viene la obra completa. Hay otras que son... Estamos hablando de 730 sí. páginas. Y hay otras presentaciones que es nada más la pura obra, donde no trae todo este análisis. Están las dos disponibles. Ahorita
bueno, no desafortunadamente, qué bueno que se agotaron todas las publicaciones. Estamos en espera de que nos surtan más de la editorial, pues sí, que también están agotados, pero bueno, van a salir más, podemos tomar pedidos. Y volvemos a lo mismo, muere una persona y todo el mundo quiere muérete y saldrán tus virtudes. Sí, y saldrán tus virtudes, tan bueno que era. Así es, así pasa siempre. Entonces, bueno, se los recomiendo ampliamente. La verdad es que sí hay que darle la oportunidad. No es un libro fácil, se los digo, hay que empezar y persistir, porque al principio no le van a entender, es complicado. Sin embargo, conforme vas avanzando, te vas metiendo más y bueno, pues es el primer libro de Mario Vargas Llosa. Sí. Tiene muchos otros. Hemos presentado aquí el último que escribió él hace un par de años. Lo trajimos aquí y se llama Le dedico mi silencio, no sé si lo recuerdas. En ese momento se decía, bueno, pues no sabemos si es el último. Sí es el último, sí, porque ya no alcanzó a escribir ningún otro más. Presentamos hace mucho tiempo 5 esquinas, que es una crítica a la política del Perú. Recuerda que Mario Vargas Llosa fue candidato presidencial en contra de Fujimori, perdió la elección, sin embargo, bueno, pues no dejó de criticar, siempre estuvo al pendiente. En la lucha. Y bueno, pues ahí están sus escritos, la verdad es que vale la pena. Ricardo Ravel, muchísimas gracias. ¿En dónde está la librería Sancho Venustiano Panza? Carranza, número 39, Interior 2, dentro del Corral de Comedias. Estamos con esta y otras recomendaciones. ¿Teléfono? 442-228-8141. Y recuerde, si no tenemos el libro que busca, se lo conseguimos. Muchísimas gracias. Gracias Ricardo, a ti, Amelia, gracias a todo muchísimo. el público. Del virus del papiloma humano, VPH. Este es el tema con el que vamos a continuar. Vamos a hablar de sexualidad. Marta Puga, sexóloga, está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. ¿Y tú cómo estás? También muy bien. Ay, perfecto. Regresando de vacaciones, sería ingrata si digo que no. Qué bueno. Muy bien. Oye, vamos a hablar de este virus, del famosísimo virus del papiloma humano y la sexualidad. Así es. Sí o sí es directo por ahí. Sí, de hecho es como, digamos, de los contagios como más frecuente por un contacto erótico sexual, sí, pero no necesariamente. Es decir, cualquier contacto con la piel o con fluidos corporales contaminados, ¿no?, puede ser un medio de contagio. Claro que el más incidente, la prevalencia, es por contacto sexual directo. ¿Cuál podría ser uno que no sea con por ejemplo, fíjate, digamos que haya ropa, ¿no? La ropa interior, que no esté bien lavada, ¿no? O sea, el virus permanece como para contagiar, no sé, se me ocurre las jovencitas, préstame tu traje de baño, por ejemplo. Podría ser. A ver, algo bien importante es que se ha mitificado mucho el VPH. A ver, el VPH, el 80% de la población mundial, a lo largo de su vida se va a contagiar de uno o de varios virus de VPH. O sea, hay muchos. Hay muchos. Okay. Arriba de 100, de los cuales 40 son por contacto sexual. Ajá. Y que de esos 40 hay entre cepas, que es la 16 y la 18, que es la del 70-80%, pueden provocar cáncer, ¿no? Entonces, hay muchos contagios de VPH que se inactivan de manera orgánica y ni siquiera cuenta nos damos. Pero el preocupante es la cepa 16-18, también la 31, la 33, ¿no?, que pueden generar cáncer cervicuterino en las mujeres, pero no nada más en las mujeres, sino también cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer de boca, cáncer de faringe, cáncer anal. ¿Cuáles son los síntomas de este? La mayoría son asintomáticos. Ese es el problema. Ese es un problema y que quedan más o menos, se cuenta que queda un periodo de latencia entre 2 y 6 meses, aunque pueden pasar incluso 1 año, 2 años, sin que haya de haberse contagiado, sin que haya ningún síntoma, ¿no? Los síntomas más evidentes son las verrugas o lesiones, ¿no? Y que sí suelen ser evidentes cuando van a hacerse un estudio, especialmente en las mujeres, un Papá Nicolau, pueden ver las verrugas de manera evidente, aunque también se pueden ver, por ejemplo, en el pene, en la zona vulvar, en la zona anal, ¿no?, incluso en la boca, si hay prácticas orales, sin protección alguna.
Entonces, lo preocupante es cómo se está llevando una vida erótica sexual, sobre todo la población adolescente joven, que es como el periodo entre los 15 años, como promedio 25, que puede haber una mayor prevalencia de contagio, y eso es lo preocupante, es decir, cómo es que esta población joven está llevando su vida erótica sexual, ¿no? Y además, ¿qué pasa después de que descubren que se contagiaron de VPH? Entonces, a mí me ha pasado en el consultorio gente joven que ha llegado con esta situación de que tienen VPH, que están en tratamiento, y a la hora, por ejemplo, de seguir su vida erótica sexual, ya lo hacen como con más temor, o a veces no querer volver a tener vida erótica sexual por el miedo a contagiar, y también como el estigma y el miedo a tener que comunicarlo. No nada más pasa en la población joven, también pasa en la población adulta, ¿no? Y habría que ver cómo son su vida erótica sexual, es decir, qué contactos de riesgo están teniendo, o, por ejemplo, la población joven. Fíjate, algo que me llama la atención es que de 5, en la población adolescente joven, de 15 o a madura, 25, o madura joven, de 5, 4 se van a contagiar de VPH. ¡Ay, qué barbaridad! O sea, realmente... O sea, casi todos. Exactamente. Por eso es que a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el 80% de la población que tenga una vida erótica sexual activa, ¿no?, puede en algún momento de su vida contagiarse con una cepa o con varias de VPH. El problema aquí es el tener la vida sexual activa o el tener muchas parejas. Tener contactos de riesgo. O sea, pueden tener muchas parejas, Sí. pero tener el cuidado sobre su salud sexual y reproductiva. ¿Qué protege contra el virus del El condón. El condón, únicamente. Únicamente el condón, ¿no? O sea, no hay ningún otro tratamiento ahorita, ¿no? Y lo interesante es, bueno, lo preventivo es la vacuna del VPH, Ajá. que se está poniendo en la población infantil o preadolescente, que estarían en la etapa de la pubertad, Ajá. entre los 10 años, 9 años, se está poniendo esta vacuna especialmente en las niñas, pero también se está poniendo en los niños. Y cualquier persona que no tenga acceso al sector salud, por ejemplo, de los 11 años a 49 años, sobre todo si tienen alguna comorbilidad, que tienen algún otro padecimiento, pueden adquirir de manera gratuita por parte del sector salud, creo que el ISSSTE proporciona de manera gratuita la vacuna del VPH. Entonces, el único método preventivo sería, de alguna otra manera, para que no haya un contagio, la vacunación de manera previa o de manera anticipada. Es decir, en la población joven, tanto adolescentes, hombres como mujeres, que no hayan tenido todavía una vida sexual activa. Okay. Eso es muy importante. Ajá. ¿Es una sola aplicación? Sí, si todavía no ha tenido una vida sexual activa. Si ya inició una vida sexual activa, pueden ser 3 aplicaciones, que es la inicial, una a los 2 meses y otra a los 6 meses, ¿no? Que tiene que ver con este refuerzo. Entonces, me parece que es un tema importante. Hablas de las mujeres, ¿a los hombres también sería recomendable Por supuesto, la vacuna? Por supuesto. A mí claro. me parece que tiene que ser general. Toda Sí, persona que tenga una vida sexual activa, Sí. aunque tenga de alguna otra manera una responsabilidad y un cuidado, pues también puede pasar que en algún momento no usen el condón, que sí tengan la frecuencia de utilizar el condón, pero en una situación, ya sea por la persona, por la situación, por el momento, por la emoción, decidan no utilizar el condón, ya es un contacto de riesgo. Entonces es lo que debemos de revisar. Fíjate que estaba yo leyendo la Gaceta de la UNAM, que a mí me pareció muy interesante, si bien sí es esta investigación en la población de la UNAM, digamos que es como una micromuestra de todo lo que puede pasar a nivel nacional, ¿no? Y identificaron que de cada 5 estudiantes que iniciaron su vida erótica sexual activa, solamente 1 utilizó condón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están dejando de utilizar el condón, pero que además hay situaciones de riesgo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que hay lugares donde pueden tener sexo sin protección alguna, y a veces sin saber con quién, que le llaman cuartos oscuros, o por ejemplo el último vagón del metro, ¿no? Entonces, lo que nos deja ver esto es que la población probablemente está teniendo contactos de riesgo,
¿no? Sí. O, no sé, influenciado por la cultura global, que a mí me parece que también eso influye muchísimo en cómo vamos viviendo la vida erótica sexual las personas, la globalización, que está llevando a la población joven a no ser tan consciente de lo que implica tener una vida sexual activa. Aunque a nivel sector salud y también sector público, en el 2024 a nivel gobierno sí se hicieron campañas de información y de prevención, pero también se descubrieron cosas que, por ejemplo, la población joven a veces no quiere ir al sector salud por información sobre métodos antifecundativos o porque descubrieron que tienen algún contagio de una infección de transmisión sexual, porque su información no va a quedar guardada. Entonces, si mi papá o mi mamá se van a enterar, entonces dejan de ir o no van por esa misma razón. Vamos a seguir platicando de este tema y desde luego si usted tiene alguna duda, pregunta, sugerencia que hacernos, nuestro número telefónico 442-238-5255 está a su disposición. Prefiere mandar un mensaje de WhatsApp 442-676-0392. Una pausa, regresamos, está usted aquí en Confianza. Estamos de vuelta. Estamos hablando de BPH y las relaciones sexuales y afortunadamente tenemos ya muchas preguntas del auditorio. Sandra Morales, ¿cuándo se adquiere el BPH? Que si cuando se adquiere el BPH hay riesgo de contraer cáncer. Tendría que ver la cepa, ¿no? O sea, la cepa, lo que tú decías, ¿hay más de 100? Hay más de 100 cepas, de las cuales 40 se contagian por contacto sexual, es decir, por órganos sexuales pélvicos externos e internos, pero de esas 40, la cepa 16 y la 18 son las que son precancerígenas. ¿Quién te dice qué cepa es la que tienes? Tienes que ir al médico y hacer que le hagan un estudio. Es un estudio de laboratorio. Un estudio de laboratorio para que sepan cuál es la cepa, cuál es el tratamiento que tiene que llevar la persona para disminuir toda la sintomatología y evitar que ocurra un cáncer cervicoutérino. Ahorita recuerdo el laboratorio Bimodi, Biología Molecular Diagnóstica, ahí hacen este estudio con todas las cepas para quien quiera consultarlo. Isabel Torres, que si las verrugas genitales son siempre causa del BPH. No siempre. Puede ser otro motivo. Que, a ver, el BPH está dividido en dos grupos, de alto riesgo y de bajo riesgo. Sí. De alto riesgo, pues ya les mencioné, la cepa 31, 33, 34, ¿no? Eso nada las más te 16 lo dicen y las 18, laboratorio en un laboratorio, médico, ¿no? O sea, tú no puedes saber. Claro, y las de bajo riesgo, ¿no? Puede ser que, digamos, haya por ahí una verruguita, una lesioncita. Incluso una de la situación que puede poner en riesgo es que puede aparecer la verruga y desaparecer, o una lesión y desaparecer, y ya se vuelve asintomática. Entonces, como ya no se presenta ningún síntoma, no van a revisión, ¿no? Porque muchas veces la población joven no va a revisión cuando ve, les digo, cualquier enrojecimiento que tú veas, cualquier lesioncita, cualquier exudado, ¿no? Cualquier olor, ¿no? O fluido que sea normal, tienes que ir al médico. Es mejor ir al médico y que te diga qué es, para que haya un tratamiento de manera adecuado, que no haya, ¿no? Pero no suelen ir precisamente, una vez es por vergüenza o porque ya se van a enterar en mi casa que ya inicié mi vida erótica sexual activa. Entonces, ¿cómo le digo al médico que no lo diga, o a la médica? Que eso es parte de la privacidad. Lo que sí pasa también es que cuando ya una persona va y sí tiene BPH, le van a preguntar cuáles son sus parejas sexuales, cuántas tiene. Y las cercanas que tenga ahorita les va a tener que comunicar. Entonces también es eso de, pues ya no me acuerdo si yo tuve en alguna fiesta, no hubo contacto de riesgo, exactamente, del alcohol, claro, y ya me contagié, pues ni siquiera sé ni con quién, ¿no? O cómo le comunico al grupo, o cómo le comunico también a la pareja. Porque ya en una relación de pareja, digamos, aparentemente estable, si alguno de los integrantes descubre
que tiene BPH, pues con quién se va a ir directamente, pues con la pareja, ¿no? Claro. A preguntar o a indagar, que casi siempre es tu responsabilidad porque no me lo dijiste, yo no te contagié, tú me contagiaste. Entonces es todo un asunto para poder tocar cualquier tema que tenga que ver con infecciones de transmisión sexual, especialmente el VPH, que es algo que pues ya les comenté, a nivel mundial el 80% de la población se va a contagiar, pues realmente es muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y me parece que tendría que ver con volver a darle la importancia necesaria a que se dé una educación de la sexualidad de manera preventiva, no de manera emergente. Que aquí en México, digo, a mí generalmente me contratan de manera emergente, ya cuando está la situación, y que muchas cosas podían preverse si se diera una educación de la sexualidad responsable. Que no tenemos. Que no Marta, tenemos. no Fíjate tenemos. que disminuyó, a mí hace ratito te comentaba, Sí. ¿no? Que a principios de los años 2000 hicimos muchas políticas públicas. Mis colegas que trabajan políticas públicas, sobre todo en la Ciudad de México, se hicieron muchas iniciativas de ley para que de verdad se le diera la importancia a una educación de la sexualidad, incluyendo desde preescolar, y sí se logró, por lo menos en la Ciudad de México. En algunos otros estados fue difícil, ¿no? Sobre todo en los del centro fue muy difícil que se diera una educación de la sexualidad, aunque sí la dábamos a reticencia de muchos grupos, sí dábamos una educación de la sexualidad porque yo fui partícipe de esto, pero Grupos fue religiosos soltándose. principalmente son los que Exactamente, ponen- exactamente, ¿no? Entonces, Pero dentro de esos grupos también se contagian. exactamente, pero como tiene que ver con la idea de esta, no puedes tú decidir tener una vida erótica sexual más desde el placer porque tiene que ver con la reproductividad, ¿no? Aun cuando estamos en siglo XXI, que tendríamos que tener otra manera de pensar, por eso decía que la globalización también influye en cómo las personas vivimos nuestra vida erótica sexual. Hay infinidad de información donde pareciera que hay un empoderamiento, donde pareciera que tenemos la información necesaria, que somos responsables de nuestra vida erótica sexual, que podemos tener varias Como parejas. nunca está la información Exactamente, hoy en día. pero la información no es suficiente, Amelia, porque es información, no es educación. ¿Qué es una educación? Eso que estamos aprendiendo todos los días, que nos está llevando a hacer un análisis de esa información, que además quién nos está dando la información y que además la cuestionamos y la podemos aterrizar a nuestra vida personal y en nuestra vida cotidiana, que eso es lo que está pasando. Algo que en el sector salud a nivel mundial también se impactó fue qué pasó después de la pandemia, ¿no? Los índices de VPH aumentaron también, no nada más del VPH, incluso de otras infecciones de transmisión sexual como vulvovaginitis, candidiasis, sífilis, herpes, ¿no? Que la sífilis se supone que ya de algún momento estaba erradicada, pues ya está volviendo otra vez, ¿no? El aumento del VIH también. Entonces, sí, incluso, por ejemplo, uno se puede contagiar de varios. Por ejemplo, una persona que tenga VPH, si tiene una comorbilidad, es más fácil que se contagie de VPH. Si una persona está ya enferma de alguna otra enfermedad Diabetes, crónico-degenerativa. sí. Pero también otro factor que es interesante como abordar es los niveles de estrés que está viviendo la población. Entonces, si los niveles de estrés son altos, va a alterar su sistema inmunológico. Por lo tanto, la vulnerabilidad ante el contagio de una infección de transmisión sexual, más agrégale si hay contactos de riesgo no planeados, ¿no? O momentáneos, o tengo varias parejas, pero yo no sé esas varias parejas que yo tengo con quién más están teniendo sexo, ¿no? Y tampoco yo me hago una revisión periódica de mi vida erótica sexual, pero tampoco lo hablo con mi pareja o con las parejas, si yo tengo relación abierta, con quién me relaciono, si con las parejas que me relaciono hablamos sobre cómo está tu salud sexual, cómo está la mía, cuándo fue tu última revisión médica. Pero fíjate, es una contradicción. Qué pena hablarlo, qué pena decirlo, qué pena que se enteren en casa, pero no me da pena tener relaciones con alguien que no conozco. Así es, y eso es bien paradójico. Sí, por eso te decía, sí o no. te decía que era muy paradójico y que lo que nos mostró en la Gaceta Universitaria la UNAM sobre esto que investigaron en la población estudiantil de la UNAM es una micromuestra de lo que está pasando, ¿no? O sea, yo recuerdo hace muchos años, Marta, cuando salieron aquellos libros de texto, ¿te acuerdas? De Sí. quinto de primaria y demás, que muchos papás, inclusive alguna vez tuve una mesa redonda
profunda sobre el tema y algunos padres de familia que estaban en contra te decían, es que si le hablas al niño del condón y de toda la vida sexual se les va a antojar. Y yo decía, de todas maneras se les va a antojar aunque no les hables, ¿cierto o no es cierto esto? O sea, es el despertar hormonal. Es que sí, pero no es lo único que influye, Amelia. No, o sea, claro que a no. ver, hay una hipersexualización cultural. O sea, eso sí, todos los días estamos bombardeados de infinidad de estímulos sexuales. No, y si usas tal desodorante vas a tener a muchas chicas a tu exactamente. Y lo que se cuestionaba precisamente era que especialistas, que tuviéramos esta capacitación, fuéramos a dar talleres, fuéramos a dar conferencias no lo iba de educación. A decir cualquiera. Exactamente. O sea, no tiene que ver con eso, y la idea de pensar que los vas a hacer precoces, que se les va a antojar, o sea, esa es desinformación. Sí. Entonces, para quienes trabajamos la importancia de la educación sexual, en mi caso, por ejemplo, Amelia, si a mí una institución educativa me contrata, aunque voy a trabajar con la población estudiantil, también voy a intentar trabajar con la población docente y con los papás, si toda se puede. persona que esté acerca de ese pequeño y de esa pequeña. Es que los maestros tendrían que estar capacitados. Y también los padres y madres de Por familia, supuesto, ¿no? Claro. En realidad, a quien hay más que educar es a la población adulta, porque no está entendiendo lo importante que es dar una educación de la sexualidad, porque generalmente parten de sus propias experiencias. Sí, pero los adolescentes, estos hijos de estos padres, también se embarazan, también se contagian de VPH. Ajá. Sí. Y lo que no se ha logrado ver es que en la medida en que damos una educación de la sexualidad, estamos dando herramientas, sí, estamos formando gente responsable y consciente de lo que implica una vida erótica sexual afectiva, que le va a permitir en algún momento, ¿no?, tener una decisión adecuada para el inicio de su vida erótica sexual. Y lo que se descubrió incluso, por ejemplo, en países europeos, que es cuando había más compromiso de dar una educación de la sexualidad, que la población joven atrasaba más su inicio de vida erótica sexual activa. ¿Por qué? Porque ya lo hacía más en conciencia, ¿no? Entonces, la idea de pensar que se va a hacer algo precoz o que se les va a antojar, la verdad es que no va a pasar eso, porque tiene que ver cómo le fue a la población adulta. Entonces, nuestro mayor reto es la población adulta, que nos pueda permitir volver a dar educación de la sexualidad a nivel escolar. Tenemos muchas preguntas. ¿En qué afecta el VPH en mi vida sexual y cómo puedo prevenirlo? Prevenirlo con la vacuna, ya nos Prevenirlo dijiste. con la vacuna, especialmente entre los 11, ¿no? Y 14 años, que es cuando se está poniendo, pero si ya tiene una vida sexual activa, si no la encuentra en sector salud, pues la puede comprar. ¿En qué le puede afectar? Una es que a lo mejor le afecta emocionalmente y no tener la certeza, la seguridad y la libertad del encuentro erótico sexual, ¿no? La otra, a lo mejor si no quiere comunicarlo o puede reprimirse, incluso no tener vida erótica sexual ya placentera, sino más ir bien ya con el temor, ¿no? En eso podría afectar. Si lo comunica y contagiar a la pareja, obviamente. O con las personas con las que esté. Pero también algo, porque lo he trabajado en terapia de pareja, comunicarlo a la pareja realmente es todo, abrir toda una puerta de algo que estaba oculto de muchas cosas, ¿no? Uno de los temas tiene que ver con la cuestión de la imposición de la fidelidad, ¿no? Entonces, también abre el panorama a eso, es que yo pensaba que nada más estabas conmigo. Entonces, algo que en terapia de pareja yo intento desmitificar es esta imposición de la fidelidad, porque se romantiza mucho. Claro, se nos acaba el tiempo. Sergio de la Torre, para recalcar, ¿con el uso de condón se puede evitar el contagio de VPH? Así es. Sí. Jazmín Ruelas, ¿cuánto tiempo suele llegar a transcurrir entre el contagio por VPH y la aparición de cáncer de cuello? De dos ¿meses? No, el periodo de latencia puede ser de 2 años hasta 10 años. O sea, que lo puedes tener y no aparece cáncer. Exactamente. Si lo descubres, pues obviamente muchísimo Por más eso rápido es importante el Papa Nicolau, claro. Los estudios. Después de haber adquirido el VPH, ¿cuánto tiempo debe esperar para tener relaciones sexuales? Eso se lo va a ir indicando su médico. De acuerdo al tratamiento que le asigne, se lo va a ir indicando. Perfecto. Marta, muchísimas gracias. Teléfono, por favor. 461-183-0988. 461-183-0988. Y en Facebook, Marta Puga. Marta Puga, sexóloga. Marta Puga, sexóloga, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Y nosotros continuamos con especialistas en cuidados estéticos. Vamos con ella.
Elena Álvarez está con nosotros, ella es especialista en cuidados estéticos. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida, un Muchas gusto gracias tenerte por aquí. la invitación. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué debemos tomar en cuenta si queremos cuidar nuestro cuerpo y si queremos tener una estética mejor? Pues principalmente, bueno, el día de hoy vengo a hablar sobre sueroterapia. Los sueroterapias son a través de antioxidantes, oligoelementos, vitaminas que nos pueden dar a nuestro cuerpo una mejoría. Hay veces que nosotros nos podemos estar suplementando, sin embargo no hay una adecuada absorción de todos estos nutrientes ni con la alimentación o la suplementación. ¿Estos sueros se inyectan, se untan, sí, la sueroterapia es una, como lo dice, vía intravenosa, que llegan directamente a nuestro torrente sanguíneo y pues la absorción obviamente es al 1000% mejor, ¿no? Se aplica un suerito de acuerdo a las necesidades que cada uno de los pacientes tenga, evaluando una historia clínica. A veces sí es necesario tomar estudios de laboratorio para ver en qué estamos más bajos, incluso estudios en apoyo, que ya ahorita ya hay bastantes, como uno de ellos el estudio epigenético, que nos marca todas esas deficiencias de vitaminas que podemos tener desde una muestra de cabello. Y en base a eso, en base a sintomatología que puede tener el paciente o incluso ya diagnosticado como diabetes, hipertensión, algunas enfermedades, sintomatologías como cansancio extremo o que simplemente empecemos a veces a estar bajos de sistema inmune y un poquito con gripa o con algún síntoma. En base a eso es lo que nosotros ponemos en un suero, una solución salina de 100, 250 mililitros, buscamos una venita y a través de ahí pasamos todos esos nutrientes. ¿Estos sueros lo mandas a hacer de acuerdo a las necesidades, a la deficiencia de cada paciente, o hay un suero por si te falta no sé qué ingrediente? Ya hay sueros preparados, pero sin embargo nosotros en la clínica sí nos basamos más en las necesidades de cada paciente, porque no todo es para todos, ¿no? O sea, dependiendo de la deficiencia de vitaminas 1, la sintomatología y los padecimientos que tenga el paciente. Esto que es dentro de medicina estética, puede ser que alguien llegue, algún paciente y te diga, quiero verme más joven, que me imagino que es la mayoría. Sí. Aunque me siento bien de todo, ¿se puede? Exacto. Sí, principalmente ahorita hay dos sustancias que muchos las están escuchando en redes y todo eso, que es el glutatión y el NAT. ¿Por qué? Porque al final son antioxidantes potentes que desafortunadamente no podemos suplementarlos, no alcanzan una adecuada absorción y son los que más están usando, sobre todo el glutatión, un antioxidante potente que lo tenemos y que nos va a generar energía, que va a prevenir enfermedades, que es un antioxidante que incluso todo el tiempo nuestro cuerpo está oxidándose, está generando radicales libres, eso es algo normal. Pero lo que hace esto es amortiguar, que nuestras células permanezcan más tiempo, es algo regenerativo, por eso la mayoría conocemos todo este tipo de tratamientos como preventivas sobre todo y antioxidantes y regenerativo, pero regenerativo para nuestras células, o sea, para que tengamos energía, para que podamos y prolonguemos este proceso también de envejecimiento, ¿no? ¿A partir de qué edad se pueden empezar a poner? Pues yo sugiero edad adulta, o sea, arriba de 18 años, aplicarlo. Son muy bajitos los riesgos que puede, o sea, principalmente la venita, ¿no? Que no localicemos venita o haya el moretón. Pero ese sería el único riesgo. Hay pacientes que sí, o sea, sí me ha tocado que generalmente vienen que se suplementan o toman demasiados medicamentos y a veces pueden llegar a tener algo que nosotros llamamos incluso síndrome de curación. Por esa ese efecto antioxidante tan potente, pueden llegar a tener ligeras náuseas, dolor de cabeza, ligero escalofrío, que es pasajero, o sea, ya sabemos cómo utilizar un tecito, algo caliente y precisamente para amortiguar un poquito esos efectos, pero no más allá de algún efecto adverso mayor. ¿Cada cuándo se puede poner la sueroterapia? Yo sugiero, en la mayoría de los tratamientos que nosotros tenemos, es una sesión por semana, o sea, un efecto literal, detox intenso de 3 a 5 sesiones y posteriormente lo podemos aplicar cada 3 meses, de acuerdo a como nosotros vayamos teniendo sintomatología. ¿Igual para hombres y mujeres? Para hombres y mujeres, ambos, obviamente igual cada uno va, incluso hay algunos que tenemos que no son bastante naturales o antioxidantes, también incluso para hombres que hacen demasiado ejercicio, que sienten a veces ese agotamiento a nivel muscular y les ayuda sobre todo a contrarrestar esto sin utilizar AINES, ¿no? O analgésicos que pueden afectar más a nivel estómago. Dañar el estómago.
pero la verdad son tratamientos muy nobles, también sin muy efectos accesibles. secundarios, Sin efectos secundarios. Obviamente si hay pacientes que refieren, ahí vemos una imagen que a mí me gusta mucho, como tenemos ahí en un spa en la clínica, hay veces que van y lo usamos principalmente hasta para lograr una hidratación en la cara. Entonces el paciente está en su facial y ponemos el suerito precisamente para lograr todavía mayor efecto. El suero es como cualquier suero que te ponen. Como cuando tú vas a urgencias y en el médico te ponen el suerito. No necesitas anestesia, no necesitas. No. ¿Cuánto tiempo dura el suero? El suero siempre hay que tener ese cuidado, sobre todo por los efectos antioxidantes que puede llegar a tener, y no pasar, menos de 30 minutos, no, o sea, el promedio 45 minutos a 1 hora, o sea, para aplicar lento. Exactamente. Okay. Sí. Y entonces ahí están aprovechando el suero y un facial. Y un facialito, exactamente, eso lo hacemos mucho en la clínica. Sale renovado. ¿Quién aplica esto? Yo. Como medicamento tengo equipo de ayuda, una enfermera y fisioterapeuta que me ayudan a canalizar, pero los médico. Sí, médico. Sí. Los antioxidantes, lo que ponemos y todo, sí es importante que lo haga un médico. Yo recalco mucho esto porque, Elena, estamos viendo una cantidad de charlatanes que pues no queremos que se les vaya la vida o que se nos vaya la vida en esto, o problemas de salud graves. Entonces, yo les decía al inicio del programa, yo creo que tenemos el derecho y casi que la obligación de, a ver, enséñame tu cédula, enséñame tu título, dónde estudias, o sea, hacer una investigación personal, porque desafortunadamente charlatanes hay muchísimos. Entonces, este tipo de sueroterapia que me da pues un poco de temor que al ratito cualquiera que pueda encontrarte una vena, que puede ser cualquiera que trabaja en un laboratorio, ahora ya te voy a inventar ponerte un suero. Claro. O sea, este tipo de sueroterapia lo aplican o lo deben de aplicar los médicos con la especialidad que tú tienes. Sí, médicos, medicina estética o igual medicina regenerativa. O cirujanos también. Sí. Incluso hay algunos colegas urgenciólogos que manejan bastante todo. Obviamente tenemos 2 terapias, lo que yo estoy hablando es más de antioxidante, revitalizante, regenerativo, pero todos los colegas que son urgenciólogos manejan terapias intravenosas restitutivas, es decir, si tú estás deshidratado, si traes un problema de hipovolemia, o sea, de baja hidratación en tu cuerpo, eso ya es algo distinto, eso que sí se maneja en estado agudo, es decir, de urgencia. Que te salvan la vida los exactamente, claro. Pero eso es terapias totalmente distintas. Aquí estamos viendo pacientes que quieren mejorar su estado físico, su estado incluso para dormir. También hay, no es que yo les ponga medicamentos para dormir, sino hay algunos análogos, uno de ellos es el 5-HTP que ya estamos en suplementación, pero también lo hay intravenoso, que es algo muy parecido incluso a la serotonina y que te va a ayudar a que ese día duermas mejor, descanses mejor, sin necesidad de usar algo que estés dependiendo de o que pero te es ese día, así. Para aclarar, no es que te ponen un suero y ya vas a dormir maravillosamente bien toda tu vida, no. Hablando de ese medicamento, no. Hablando de todas las terapias, sí tiene un efecto a mayor plazo, no es que te lo ponga y ahorita en 1 hora, no, o sea, sí tienes un efecto restaurativo y un efecto regenerativo. Como a largo plazo. A largo plazo, si traes algo que haya que contrarrestar, por eso se recomiendan las terapias sucesivas, 2-3 sesiones seguidas, con un mantenimiento. 3 sesiones seguidas, nos dijiste 1 a la semana. 1 por semana es lo más recomendable. 3 seguidas y luego a los 3 meses. A los 3 meses, o de acuerdo al padecimiento. ¿O a los 3 meses una? No, una sola, o sea, dependiendo del padecimiento que tenga el paciente, pero sí, principalmente manejamos 3 a 5 como una terapia de choque, nosotros le llamamos, para tener mayores resultados. Y ya posteriormente lo puedes aplicar tú cada 3 meses, cada medio año, de acuerdo a lo que tú sientas y cómo te sientas tu cuerpo, sobre todo. Y lo bueno de esto es que no tiene ningún efecto secundario, ¿no? Que esto. Exacto. O sea, nada más hay que considerar alergias, son muy bajitas, pero siempre tener también ahí de rescate por cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. ¿Para qué te consultan más dentro de la sueroterapia? ¿Es más un asunto estético o más un asunto de enfermedades de otro tipo? A mí me consultan más por cansancio, o sea, estrés extremo, todo el tiempo estamos en estrés que no mejoran. También yo lo hago mucho en la clínica, pacientes que ya tienen incluso padecimientos de la piel.
acné severo, rosácea, y que van muy relacionados a veces a esa deficiencia de nutrición y sobre todo también de desintoxicación. A veces en nuestro cuerpo también, otra de las terapias, tenemos metales pesados que nosotros todo el tiempo estamos conviviendo desde, o más bien relacionados desde cómo guisamos, desde los materiales que usamos, el medio ambiente, y esos metales pesados se quedan dentro de nuestro cuerpo. Y hay sustancias intravenosas que barren con esos metales pesados y el paciente se siente mejor, mejora su piel, mejora su clínica. De usar y de usar un quelante, son quelantes, así se llaman esas sustancias, quelantes. ¡Qué barbaridad! ¿Alguna olla que recomiendes o alguna que no recomiendes? Pues yo principalmente, si tienen ahí la ollita que ya tiene demasiado sarro, que ya tiene más bien mucho tiempo, mejor cambiarlo y evitar usar todo eso. Ok, mencionaste algo que me llama la atención porque conozco muchísimas personas que están tal vez un poco obsesionadas con esto de tomar suplementos y todo lo que te venden te lo tomas, ¿no? Que consulten al médico, no que es consulten. Tan inofensivo. Yo sé que hay muchas tiendas naturistas, o sea, no estoy en pero contra de, pero a veces exactamente, y no todo es para todos, o sea, al final si tú no haces un estudio previo, si no sabes realmente lo que necesita tu cuerpo, a veces, y me ha tocado, han llegado pacientes que tienen diarreas crónicas o tienen estreñimiento o algún otro dato que puede ocasionarte toda esta suplementación no recetada por un médico. Pues aguas con todo lo que nos tomamos, por más que nos digan, es natural, no pasa nada, no, sí pasa. Lo natural también puede llegar a matar. Elena, ¿dónde te localizamos? Estamos en Juriquilla y Candiles, el espacio se llama Soft Clinic, y ahí les voy a dejar mi teléfono, por favor. Para que pues me consulten, igual en Doctoralia. Trabajamos ahí 2 médicos para que estemos realizando todas estas terapias intravenosas y los invito pues a que nos visiten. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, quédese, está usted aquí en Confianza, no se vaya. Esta mañana Jaime Zúñiga Burgos está con nosotros, cronista del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias, querida. Pues aquí levantándonos con esta noticia triste de la muerte del Papa Francisco. Cumplió un ciclo muy trascendente, muy importante. Un sacerdote con una mentalidad como la tienen los jesuitas. Los jesuitas están señalados como de los más preparados. Incluso muchos de ellos tienen profesión. En una época fue un requisito que tuvieran una profesión y luego ya después el sacerdocio. El primer jesuita, papa. Aquí sí, el primer, y el primer latinoamericano. Aquí en Querétaro estuvieron los jesuitas y aquí muy cerca, en la parroquia de Santiago, los colegios San Ignacio de Loyola, estuvieron hasta que los expulsó el Marqués de la Croix, pero dejaron muy grata presencia en Querétaro. El tiempo que funcionaron los colegios de San Ignacio, San Francisco Javier, hoy nuestra Universidad de Querétaro. Así es, bueno, pues muere un gran hombre, un gran pastor de la iglesia. Así es. Sí. Descanse en paz. Pero vamos a hablar de Fray Sebastián de Aparicio. Fray Sebastián de Aparicio Prado. ¿Quién fue? Sebastián de Aparicio Prado, antes de Fray, fue un joven español que en 1536, a los 34 años, llegó a la Nueva España. Venía como todos a hacer fortuna, traía la mentalidad de conocer algo nuevo, eran jóvenes aventureros, con carácter, mucho carácter. Cuando llega a la Veracruz se da cuenta que a los indígenas, a los nativos, los usaban como recuas de carga, porque es la palabra que usaban ellos, recuas de carga, para trasladar los bienes, los artículos que estaban trayendo como burros para acabar pronto. Entonces él tiene la idea de fabricar carretas. Ya había 2 carretas en la Nueva España, pero esas carretas eran de Hernán Cortés, que las trajo para la edificación de sus palacetes, y Sebastián Aparicio Prado lo que hace es poner en Perote una fábrica de carretas. En Perote, Veracruz. En Perote, Veracruz. Y luego importa el ganado, los bueyes, para el tiro, y empieza a abrir camino de Veracruz a Puebla, de Puebla a México, de México a San Juan del Río, de San Juan a Querétaro. Ya antes había enseñado a los indígenas a sembrar, a cultivar la tierra,
pero ellos lo veían como si fuera algo espectacular, porque los animales le obedecían. Los animales que usaban sus carretas para la tracción y tracción animal, pues lo obedecían. Entonces él se hace muy cercano a grupos de indígenas que lo acompañan en sus correrías, abriendo caminos. El primer transportista que hubo, Sebastián de Aparicio. Sí. Y todos los indígenas sorprendidos por la obediencia de los animales. Sí, él sabía manejarlos. Sí. Entonces, cuando se informa que en Zacatecas, los indios zacatecos no dejaban ya fabricar pues la plata, trabajar la plata, el aprovechamiento que se llama de la plata, este metal, que se habían acumulado montañas de plata y que no podía ir nadie allá, Sebastián de Aparicio se ofrece a transportar esa plata hacia la Ciudad de México, hacia la Casa de Moneda, la fundición y todo lo que se conoce, y es el que logra estar transportando. Aquí hacía remuda de sus animales en lo que hoy conocemos como carretas. Ese fraccionamiento carretas es donde llegaban las carretas de Sebastián de Aparicio. De ahí el nombre. Ahí remudaban. Okay. Ahí dormían los animales con los viajeros en el pasto, en la paja, y al día siguiente salían. Entonces él está así aproximadamente 10 años. La última vez que recorre estos caminos es en 1552. Y se va como lego sin profesar con los franciscanos. Él había hecho ya una gran fortuna. Esa gran fortuna sirvió para que los franciscanos terminasen algunos templos, y él está en la Ciudad de México una temporada larga y luego se va a Puebla. En Puebla ahí se desempeña pues con lo que él sabía, el transporte, pero nunca profesó, nunca fue fraile, fue lego sin profesar, y está muy claro. Tal vez por eso pasaron muchos años para que lo canonizaran, porque se conoció durante casi 400 años como Fray Sebastián de Aparicio. Es lo que te iba a decir, ¿y el fray de dónde le salió? Porque estuvo como fraile, pero era lego sin profesar. Okay. Él murió en el año de 1600. Ya murió a una edad avanzada, legando su fortuna, su gran fortuna, porque pues, el transporte le dio a ganar mucho, no había transporte. ¿Qué le merece que lo beatificaran? El hecho de que el trato que tuvo con los indígenas, que fue muy protector de ellos, era la época en que el Papa prohibió que en Yucatán los bautizaran con hisopo, así por grupo, que tenía que ser de uno por uno. Era la época también en que se discutía en los congresos, en los concilios vaticanos, si merecían ser tomados como seres humanos, si tenían alma. Era un cuestionamiento, a ver si tenían alma. Entonces esto era novedad, se había descubierto un nuevo continente, el nuevo mundo, nuevos pobladores, medio salvajes para ellos. Hay muchos desalmados en la actualidad también, pero, ¿sí? Pero no tenía que ver con eso. Y se discutía mucho todo esto. Y Sebastián Aparicio Prado, pues aquí a Querétaro lo dejó marcada simplemente con eso de carretas. Hay versiones de que no era ahí donde él llegaba, como siempre. Siempre hay necios, sí, que quieren llevar la contra, ¿no? La tradición oral, que en mucho pues tiene soporte histórico, porque la gente se va transmitiendo de forma oral, dice que esto era en carretas, que ahí llegaba y remudaba, ya llegó a tener ahí ganado para remudar. Imagínate tracción de una carreta de esas antiguas, con unos bueyes que van a paso lento. ¿Cuántos viajes hizo en 9 años que estuvo? ¿Cuántos días le llevaba de San Juan del Río para acá simplemente? Eran bastantes días. Claro. Sí, cuando ves carreteras y ahora ya de primer mundo y demás, ¿no te pones a pensar quiénes fueron los primeros que empezaron a hacer camino aquí en estas tierras? Bueno, pues él fue uno de los primeros. Y Sebastián de Aparicio. El primer transportista, me encantó. Sí, el primer transportista. Sí. Sebastián de Aparicio siguió los caminos que tenían los indígenas aquí. Sí. Y con ellos empezó a ampliarlos, a arreglar los caminos de una forma rústica, a quitar piedras y que pasara la carreta. Sí, pero para que pasara la carreta era más que para que pasara una persona. Y de ahí fue el antecedente del camino hasta Santa Fe, el camino real de tierra adentro,
hasta Santa Fe, hasta Nuevo México, 2.900 y tantos kilómetros. Y por ahí pasaban, y no exentos de las tribus que eran muy rebeldes. La guerra chichimeca, que le tocó todo esto a Sebastián Aparicio, y todavía la influencia... Y que eran salvajes, ¿no? De los bárbaros del norte. Eran los bárbaros del norte. Y todo esto se sufrieron consecuencias. En la cruz hay unos restos de lo que se conoce como los mártires de Yuma, allí en el osario, en una caja muy bien presentada, porque lo tuvieron los americanos. Y los americanos son muy dados a este tipo de cuidados. Esos mártires de Yuma cayeron allá evangelizando, fueron sacrificados y después de muchos años los trajeron al lugar donde salieron, al Colegio de Propaganda Fide de la Cruz. Entonces Querétaro, como centro de todos los caminos, mucho le debe a Sebastián y Aparicio, y nosotros sugeríamos que allí en Los Arcos, tal vez por el costo, tal vez que no hubo presupuesto, porque se llevaba más metal que un cilindrero, poner una carreta, aunque fuera con un solo buey, y un joven a la usanza española, porque merece ser reconocido. Claro. Sebastián Aparicio Prado. Y que seguramente muchos no conocen la historia de Sebastián de Aparicio. No. Hay otro fraile de esa época, Fray Bernardino Álvarez, que llegó a Querétaro después de ser desterrado, se escapó a Perú, lo habían mandado a las Filipinas, se escapó, y es el otro fraile que dejaron huella aquí en Querétaro. A lo mucho le ponen el nombre de una calle, ¿no? Sí. Y ya. Sí, Sebastián de Aparicio, pues hay una calle, hay una escuela. Sí. Pero muchos no saben quién ahora, fue. Según tengo entendido, fue canonizado primero Fray Junípero Serra que el beato Sebastián de Aparicio, porque acá estaba muy... Pero fíjate muy... ¿cuántos años pasaron? Pasaron muchos años. Claro. Pero lo de Fray Junípero fue muy rápido, porque Fray Junípero estaba con los fundadores de los Estados Unidos, en el Capitolio estaba su estatua, etcétera. A pesar de que muchos estaban en contra de esto, porque dicen que pues eran sacerdotes que acompañaban a los soldados, y entonces hacían cómplices de cuando era la reducción, porque no llamaban exterminio, le llamaban reducción. Se hacían menos. Los hacían menos. Sí, pues ni que fuera receta de cocina, no espera que se reduzca, aquí hay que sacar a muchos. ¿Cómo han cambiado las cosas, no, Jaime? Van cambiando muchas cosas para bien. Pero siempre hay que recordar, hay que ser bien agradecido con los orígenes de estos personajes que llegaron con la mentalidad de hacer dinero y luego cambiaron. Los dos que menciono, Fray Sebastián de Aparicio y Fray Bernardino Álvarez, vinieron a la aventura. Bernardino Álvarez lo expulsaron a las Islas Filipinas, se escapó porque era un calavera. La vida que llevaba era... ¿El calavera era como Juan Tenorio? Pues, era borracho, mujeriego, jugador, todo lo que quieras agregarle. Esa era el significado de calavera, ¿no? Era muy divertido en esa época. Él se la pasaba muy bien. Lo expulsaron, se fue a Perú. En Perú hizo mucho dinero, pero allá se convierte en sacerdote. Y llega aquí a Querétaro y conoce la construcción del Hospital de la Limpia Concepción y deja una aportación. Y de aquí se va a México a fundar hospitales en México. Y actualmente hay un hospital para los enfermos con alteraciones psicológicas, que es el Fray Bernardino Álvarez. Claro, por supuesto, el Fray Bernardino Álvarez. Pero fíjate, estudias un poco la vida de los santos y cuántos no repiten esta historia, que eran calaveras, que tenían mucho dinero, pues un Francisco de Asís, o sea, mucha de la historia ya tuvieron y dejan todo por una vida mucho más apacible. La conquista la hicieron los soldados y los franciscanos. Sí. Empezaron los franciscanos, fueron los soldaditos de la evangelización de la Nueva España. Y entonces el rey les prohibió a los sacerdotes tener propiedades. Pero si tú ves aquí la periferia de Querétaro, Chichimequillas, todas las haciendas, pues eran propiedades de los clérigos, de los sacerdotes. Tenían la facilidad de poner a trabajar a los indígenas, tenían el diezmos y primicias, y manejaban todo ese tipo de situaciones. Es interesante conocer parte
pues de nuestra historia y cómo somos hoy gracias a los que fueron el día de ayer y fueron abriendo caminos, como es el caso de nuestro personaje de hoy. Muchísimas gracias, Jaime Zúñiga Burgos. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta Ahí la te próxima. seguimos en Facebook, Jaime Zúñiga. Sí, y hay que ver los ritos funerarios del Papa. Aunque él los quita, Sí. son príncipes de la iglesia Así y es. deben de marchar con las sandalias del pescador, y es una serie de ritos. Como lo van a ver ustedes ahí, así es Hay que depositado. Hay que seguirlo, creas en lo que creas, hay que Así seguirlo. es. Estamos de vuelta. Gracias queridos amigos, estamos iniciando semana, yo les deseo que pasen esta semana todavía de vacaciones para los niños maravillosamente bien, que tengan un excelente día, si lo permiten mañana 8:30 de la mañana seguiremos platicando aquí, muy pero muy en confianza, lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.